Bueno, a propósito de leyes, hoy, durante esta mañana, se va a votar en la Cámara de Diputados, al fin, la ley corta de ISAPRES. Queremos conversar sobre este tema con el diputado de la Democracia Cristiana por la región de Coquimbo, hasta hace poquito presidente precisamente de la corporación, Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gracias por esta conversación. Muy buenos días, Patricio. Un agrado estar con ustedes. Sí, lo mismo para nosotros. Bueno, ¿cómo vislumbra esto? Como yo decía, va a ser en un ratito, a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, a las 10 Sí. empieza, pero yo creo que la votación va a ser que al mediodía, digamos, a la 1:30, porque ayer se inició la discusión Ujú. y Lo escuchamos. tuvimos, yo diría, 2 horas de discusión y están programadas otras 2 horas hoy día. Así que yo creo tipo 1 del día, vamos a 1:30, deberíamos empezar a votar el proyecto. Ujú. ¿Cómo vislumbra usted el escenario? Yo creo que el proyecto se debiese aprobar en general. Ujú. Esa es la impresión que tengo y además lo que yo voy a hacer, digamos. Pero después en el detalle es donde ya comienzan los problemas y este proyecto, creo yo, tiene dos partes muy, muy importantes, digamos. Una que es el fortalecimiento del FONASA, lo que yo creo nadie podría negarse, digamos, fortalecer el sistema público con un seguro complementario, especialmente para la clase media del país, resulta ser una gran iniciativa. Creo yo que es lo que todo el mundo deseaba desde hace mucho tiempo para el FONASA, independientemente de algunos problemas técnicos que pueda haber en el medio, en el detalle, digamos, pero la idea de fortalecer el FONASA es una tremenda cuestión. Lo segundo es cómo se resuelve el tema de la deuda de las ISAPRES, que es Mm. una cosa mucho más compleja, porque esa tiene no solo problemas técnicos, sino que además hay un problema político esencial que yo creo que el gobierno no resolvió bien en este proyecto. Y es que se intenta resolver el tema de la deuda que tienen las ISAPRES con sus clientes, es decir, con sus afiliados, recurriendo a los mismos afiliados. Es decir, lo que se hace aquí es que ni los deudores, que son los dueños de la ISAPRE, ni el Estado, ni nadie, pone un peso, sino solo los afiliados. Es decir, se intenta pagar una deuda para los afiliados con plata de los afiliados. Es una cosa realmente incomprensible. O sea, así como lo Y dice, yo, mutualización es un eufemismo que esconde más que lo que no, aclara por el supuesto, concepto. esto, Si no es claro, esto mutualización, no, entonces, ¿qué es? ¿Cómo debería llamarse? la mutualización es intentar pagar usando el 7% como tope, digamos, Mm. de tal manera que no haya devolución y todos pagan esa deuda, digamos, y la pagan dependiendo de cómo ha resultado el tema de la tabla de factores, si se les debe o no se les debe, en fin, se mete todo en la juguera, digamos, y se solidariza adentro, entre comillas, solidariza, para rebajar la propia deuda de las ISAPRES. Entonces, es una cuestión que no corresponde, que no está en el espíritu de la ley, como quedó demostrado en el fallo del Tribunal Constitucional. Eh, pero esto es un eufemismo, como usted muy bien lo dice, porque finalmente la plata, la deuda, la pagan los afiliados en cualquiera de las alternativas. Y eso a mí me parece que es moral y éticamente inaceptable. Fíjate, cuando se salvó a los bancos en la dictadura, Ujú. no se eliminó la deuda, se postergó la deuda, la famosa deuda subordinada, ¿no es cierto?, que ha sido históricamente tan criticada como un salvataje también con problemas muy graves desde el punto de vista de las razones éticas y morales, ¿no? Bueno, incluso ahí la plata se devolvió. Sí. Y ahora este gobierno, eso es lo que yo no entiendo, un Ujú. gobierno que se dice de izquierda, eh, lo primero que ha sido tan crítico de este sistema, lo primero que hace es recurrir a los afiliados que dice defender para que paguen 2 veces, digamos. Ya pagaron una vez con el abuso que hicieron de ellos las ISAPRES y ahora les piden que paguen una segunda vez con un aumento sorpresivo, inesperado y yo creo que poco justificado aumento de la finalmente del pago, ¿no? Sí, Que hacen diputado, los sí. afiliados de los programas. Sí, en esa misma línea quiero echar el carrete para atrás, como reconstruir la historia, porque ya vamos a ir al desempeño de la oposición, pero ya que usted hablaba del gobierno, recuerdo, corríjame usted, que cuando este proyecto pasó por el Senado, lo que el gobierno
quería, o lo que daba a entender, es que quería negociar con la oposición el aumento en los planes a cambio de que no se incorporara el tema de la mutualización. Finalmente se incorporó el aumento de los planes y se aprobó igual la mutualización. ¿Qué podría decir usted respecto a la gestión del Ejecutivo en esta materia, que igual sabemos que está condicionado por una evidente minoría en lo que se llama la Cámara Alta? Mire, yo conversé ayer nuevamente con la Mm. ministra de Salud, que yo creo que tiene una expertise técnica extraordinaria. Ujú. Realmente ella es una profesional muy destacada y que entrega, es muy clara respecto a las explicaciones, pero sin embargo creo yo que ellos tienen un problema de base y es que no han sido capaces de enfrentar claramente el problema. Y el problema es que aquí hubo un grupo de empresas que abusaron de sus clientes. Y ese tema de fondo no lo resuelven, no lo dicen. Ellos les plantean un tema técnico, un dilema técnico de que a raíz del cambio en la tabla de factores, en fin, hicieron que el negocio de la ISAPRE perdiera más de un 20% de sus ingresos, digamos, y eso lo hace inviable como industria. Y por tanto lo que hay que hacer es tratar de buscar una justificación por el lado del aumento de los planes, digamos, a los beneficiarios para hacer sostenible, entre comillas, el negocio en el futuro. A mí me parece que, claro, esa es una buena explicación técnica de una solución teórica, pero el único que pierde aquí es el beneficiario. Entonces, lo que nosotros queremos o buscamos, digamos, es que los que provocaron el problema también lo asuman. Y resulta que los únicos que asumen hasta ahora son los beneficiarios, y eso no puede ser. O que, entre comillas, beneficiarios, digamos, afiliados o digamos, clientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque realmente no son beneficiarios, son los primeros perjudicados, aquellos que son afiliados, ¿no? Sí, Pero además hay una serie de otros problemas, Patricio. Este es el tema más esencial, ¿no? sí. El problema más complejo. Pero después se asumen otra serie de iniciativas que a mí me parecen francamente delicadas, por decirlo de alguna manera, y muy delicados que un gobierno las asuma. Fíjese que cuando se crea el seguro complementario para el FONASA, que es una muy buena idea, se establece en la ley que se le va a entregar a organismos, digamos, que se dedican a los seguros, es decir, probablemente a los mismos propietarios de la ISAPRE o que administran negocios de seguro, se les va a entregar por trato directo este seguro complementario, que pueden tomar hasta 16 millones o algo más, podrían teóricamente tomarlo todos los chilenos. Durante 2 años se les entrega la compra o la oferta de un seguro complementario al FONASA por trato directo. Entonces no entiendo. Ahí me hace til, como decíamos antes, ¿no es cierto?, en la cabeza, cómo un gobierno es capaz de decirle a los propios a la propia industria, digamos, que ahora puede tomar otro negocio, quizás mucho más grande que el de la ISAPRE, asegurarlo y que se le entregue por trato directo sin una competencia. Mm. Diputado, bueno, recordar que estamos conversando con el diputado demócrata cristiano Ricardo Cifuentes, porque hoy a las 10 continúa la discusión para la votación, como él mismo nos prevenía, más o menos en torno a la hora de almuerzo. Como tenemos noticiario a la 1 de la tarde, lo más probable es que coincida y lo contemos en el momento mismo en el que se produzca la votación. Está por un lado esto que estamos conversando, pero por el otro lado también está el comportamiento de la derecha. Porque resulta que aquí, diputado, hay un fallo de la Corte Suprema, que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen que hacer cumplir. Esto no se trata solo de opiniones políticas, hay un fallo, ¿no? Al respecto. Pero bueno, Pero Patricio, ahí, ¿me permites un sí, detalle? sí, En lo que tú acabas de señalar, creo por lo menos tengo una diferencia, sí, porque a ver. no es el Ejecutivo el que tiene que hacer cumplir el fallo, es el Poder Judicial, No, a está través bien. de sus herramientas. El Ejecutivo se mete para tratar de arreglar el problema de la ISAPRE, para que no quiebren, en fin. Pero los fallos judiciales se cumplen y se cumplen automáticamente, No, digamos. está bien, No, pero no se han cumplido, po. bueno, la fecha Sí. máxima de cumplimiento es el 10 o 7 de mayo, por ahí, pues 12, estamos 12 de mayo parece que, sí. 12 por ahí, Sí, claro. 12 de mayo. Pero este es un caso especial porque aquí
para resolver una resolución de la Corte hay que venir al Parlamento. Entonces es un caso muy especial. No, Desde o el sea, punto de es que vista ese era el sentido de mi introducción, diputado, porque para que la Corte Suprema haga cumplir el fallo, se necesita saber cuánto, ¿no? ¿no? Si el mecanismo está establecido en la propia resolución, tiene que modificar los contratos de acuerdo a la tabla de factores. Si pagó más, ah, tiene que devolver; si pagó menos, tiene que reprogramar. Ujú. Y en ese plano, Así es, ese es el fallo de la sí, Corte. y en ese plano, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la oposición, que primero introduce la mutualización en el Senado, que ahora ha expresado Y sus reparos en la Cámara, que le ha dicho al gobierno, bueno, incluso hay un fallo del Tribunal Constitucional al respecto, que le ha dicho incluso al gobierno que si no cede en esta materia van a echar abajo el proyecto? sobre todo el proyecto, ellos amenazan con el proyecto de fortalecimiento del FONASA. Ujú, Yo creo, así lo manifesté ayer en mi curso, yo en la sala, que aquí hay una especie de acuerdo, digamos. No puedo decir que sea formal porque no lo he visto en ninguna parte, pero seguramente por lo menos debe haber conversaciones entre el Ejecutivo, que son razonables, que son legítimas, y la industria, para buscar una solución. No estoy diciendo que haya algo malo ahí. El ujú. problema es que yo creo que la transacción, entre comillas, puede haber sido: mire, resolvamos el tema de FONAS, de la ISAPRE, o de esta vía, o por la vía de la mutualización, que puede ser una herramienta para que todos paguen y la deuda disminuya, en fin, pero a cambio de fortalecer el FONASA. Entonces, ustedes, el gobierno, quieren fortalecer el FONASA, bueno, ya se los entrego, pero ustedes me ayudan a salvar la ISAPRE. Ese pareciera ser, en mi criterio, y después de escuchar tantos discursos de todos lados, digamos, pareciera ser lo que aquí está en juego, digamos, y lo que la oposición ha puesto sobre la mesa, en el sentido de apoyar la industria. Sí. Bueno, tenemos el escenario de hoy y cómo vislumbra lo que viene para adelante, ¿no? Porque este tema, por algo se llama ley corta, luego debería venir la ley larga, está el tema de FONASA, está el tema de la deuda de las ISAPRES, pero bueno, ¿hacia dónde, diputado, piensa que durante este periodo legislativo presidencial deberían avanzar las reformas en salud? Primero, este proyecto está en segundo trámite constitucional y por tanto le queda todavía espacio. Yo creo que aquí va a haber sorpresas en la votación en específico. No Ujú, creo que tengamos sorpresas en la votación en general, ujú. pero en 2 o 3 artículos, por lo menos yo me voy a oponer con mucha fuerza, y espero que la mayoría sí lo podamos hacer también. Lo que Sí, significa, paréntesis, diputado, no lo quiero interrumpir, pero yo sé que de alguna manera lo ha dicho, pero ya que lo acaba de mencionar, díganos así resumidamente los tres artículos en los que usted se va a oponer. primero, respecto del tema de la contratación directa, Ujú, digamos, del seguro complementario. Y segundo, respecto de la cuestión de quién paga efectivamente la deuda, digamos, en la medida en que se le cargue la mano a los beneficiarios o a los afiliados, como está establecido en el proyecto. Obviamente yo voy a tener mis aprehensiones en ese sentido. Creo que aquí debiese haber una solución más integral, en donde los dueños de la ISAPRE logran capitalizar algo, digamos, con recursos, y después alguna idea respecto de cómo en el largo plazo, digamos, se le permiten 10 años. Yo también tengo dudas respecto al plazo, pero ya, por último, está bien, en 10 años para devolverlo, digo yo, pero con los empresarios metiéndose la mano en el bolsillo para también resolver un problema que ellos generaron. Entonces, en ese sentido yo estoy disponible para no entregar el voto favorable. ujú. Ahora, la cuestión fundamental aquí es que todavía quedan 2 espacios de negociación, porque este proyecto va a ir al Senado nuevamente. Eso va a ocurrir porque ya hay cambios que el propio Sí, Ejecutivo introdujo en la Comisión de Salud y de Hacienda de la Cámara de Diputados, que de aprobarse van a volver al Senado, y probablemente el Senado, como ya hemos escuchado, algunos senadores y senadoras han manifestado su diferencia respecto a lo que se está discutiendo en la Cámara, y por tanto es muy previsible, yo diría casi con seguridad, vamos a tener una comisión mixta en donde va a haber un proceso, yo espero, todavía de construcción de la ley que nos permita salvaguardar estos dos
al menos estos dos aspectos o tres que yo les he mencionado. Ujú. Bueno, O sea, todavía nos queda algo de tiempo sí, por delante, para decirlo de alguna manera. sí, y vamos a ver si confluyen las voluntades para que efectivamente esto se destrabe de buena manera. Bueno, la salud es un tema central, no debería estar nunca en segunda fila. Nunca, así es. Así es Y todavía que, nos queda mucho, porque, perdona, usted me preguntaba respecto sí, a lo que viene para sí, adelante en claro. materia de... Bueno, la ministra ayer nos señalaba que hay el compromiso del gobierno de introducir por ahí en unos 3 o 4 meses más un proyecto más estructural respecto al sistema de salud en Chile. Yo tengo mis dudas respecto a eso. No tengo dudas de que la ministra vaya a cumplir con su palabra. La duda que tengo es que el clima que estamos empezando a vivir en el Congreso hace que sea muy poco probable que podamos aprobar una ley tan estructural para la salud, digamos, teniendo tantas diferencias como las marcadas hoy día en la discusión parlamentaria, y no solo en salud, sino también en previsión social, en pacto fiscal, en fin, cuestiones que yo veo cada vez más difícil que podamos aprobar. Bueno, vamos a ir siguiendo muy detalladamente el tema, explicándolo, como el diputado Cifuentes se ha esmerado durante esta entrevista y creo que ha sido bastante pedagógico. Nos explicaba ahí las distintas situaciones que ocurren en torno a este proyecto, que tiene una redacción general y luego algunos artículos controversiales y también su derrotero, por supuesto, en vínculo con la reforma a la salud, que fue algo que en su momento el gobierno anunció, pero que ha tenido evidentes dificultades. Hemos conversado con el diputado Ricardo Cifuentes. Diputado, muchas gracias por esta conversación y estaremos atentos a lo que ocurra ahí en un rato más en el hemiciclo de la Cámara. Un agrado, Patricio, que estés muy bien, y un gran saludo a las y a los auditores de la radio. Igualmente, ahí está el diputado de la Falange Demócrata Cristiano, Ricardo Cifuentes, adelantando lo que va a ser la votación esta mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados. Iremos contándoles durante la mañana y, por cierto, va a ser tema prioritario en la segunda edición de Radio Análisis que conducen Diana Porras y Claudio Medrano a partir de las 13 horas. Por de pronto vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta